Topología de la onda P. La onda P debe ser positiva en algunas derivaciones y negativa en una de ellas. Negativa en AVR. Bien, ahí fijo va a ser negativo. Y positivo en derivada 1, derivada, bueno, sobre todo 2, 3 y AVR. Bien, derivación 2, 3 y AVR. Muy bien. También puede ser positiva en derivación 1, en derivación AVL, en derivación 3, dependiendo cómo se mueva el eje. Pero en este acá definitivamente de plano frontal sí es positivo. Bien, ok, muy importante sobre todo el de AVR, no se olviden porque eso es bien característico. Bien, ok, ¿alguien se acuerda por qué la onda P es negativa en AVR? Claro, la VR se encuentra hacia el lado derecho y la actividad de la onda de la actividad eléctrica de la onda P viaja hacia la izquierda, por eso se aleja. Muy bien, ok. Basta que uno de esos criterios no se cumpla y decimos que ya no tenemos ritmo sinusal. Definitivamente no vamos a tener intervalo RR constante si no hay un solo marcapaso, así que ya desde ahí ya fue, este paciente no tiene ritmo sinusal. Bien, lo siguiente, cuando nosotros tenemos fibrilación auricular, ¿sí? Como no hay un solo marcapaso, las aurículas no se contraen de forma uniforme, sino que lo hacen de forma justamente asincrónica, aberrante. Entonces la siguiente pregunta tiene que ver con la precarga. ¿Cómo afectaría esto, esta condición de fibrilación auricular, a la precarga ventricular? Primero, ¿qué es la precarga? ¿Qué era la precarga? No, la precarga tiene que ver con algo hemodinámico, no eléctrico. Ya, el volumen telediastólico. Eso podríamos entenderlo así, como el volumen telediastólico. Muy bien. La precarga, en realidad es la presión que hay en el ventrículo al final de la diástole, pero lo podemos entender como el volumen telediastólico. Muy bien. ¿Qué cosas hacen que aumente la precarga? ¿Qué factores hacen que aumente la precarga? Que haya más volumen telediastólico. Más bulimia. Ya, correcto, más bulimia. ¿Qué más? La presión arterial. Aumento de la bulimia. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Está interesante eso. ¿Por qué insuficiencia cardíaca? Porque no se puede inyectar de manera constante. Ajá. Entonces, Entonces, se acumula. Ok, está bien, válido. No sería sería por pérdida de fuerza, por pérdida de inotropismo. Ok, vamos a ponerlo acá. La disminución del inotropismo. Ok, ¿qué otra cosa más? Ya, si hay vasoconstricción, eso me va a afectar la postcarga. Si hay más postcarga, ¿qué pasa con la precarga? Bien, ¿por qué? Está bien lo que he dicho, si aumenta la postcarga, también aumenta la precarga, porque la postcarga es la fuerza que se tiene que vencer. Si esta fuerza es más grande, ya no va a estar entrada la cantidad de sangre que hay que salir, se queda en el ventrículo al final de ese ciclo cardíaco y se junta esa cantidad de sangre con la sangre que viene del retorno venoso. Entonces sí, aumenta cuando aumenta la postcarga también. Ok. El aumento de la postcarga. ¿Qué otra cosa más? ¿Cómo debería ser la frecuencia cardíaca? disminuida. Baja, muy bien, porque con eso tiene más tiempo para llenarse. ¿Cómo debería estar la distensibilidad del ventrículo? Disminuida también. Más alta, más bien. Tiene que ser muy distensible para que con poco cambio de presión se No llene hay mucha mucho. fuerza y Bien, vaya cambio. aumento de la distensibilidad ventricular. Y además de eso, que era lo que estaba esperando que me digan, ¿cómo afecta la contracción de las aurículas? Si hay más contracción auricular, ¿hay más precarga o hay menos precarga? Más precarga, porque para que se llene el ventrículo, recuerden que había un llenado ventricular rápido, un llenado ventricular lento, ¿verdad? Y había también contracción auricular, o sea, para que se llene el ventrículo necesitamos también contracción auricular. Y ahí viene el asunto, pues, contractilidad auricular. Si en la fibrilación auricular esta contractilidad auricular está disminuida, porque no hay una contracción uniforme, hay como un temblorcito, va a haber menos precarga. Y si hay menos precarga, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? Si disminuye
disminuye la precarga, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Ley de Frank-Starling. Disminuye también. Claro, pues porque la ley de Frank-Starling nos explica que si baja la precarga, baja el volumen de eyección. Si sube la precarga, sube el volumen de eyección hasta cierto punto. Y si aumenta el volumen de eyección, aumenta el gasto cardíaco. Porque el gasto cardíaco es una multiplicación de frecuencia cardíaca por volumen sistólico, volumen de eyección. Hasta ahí, ¿va claro? Bien. Además, dice que el paciente ha hecho un accidente cerebrovascular por un embolismo. Dijimos que cuando hay fibrilación auricular, además también se pueden producir otros problemas. Por ejemplo, debido a esta falta de contracción de las aurículas, la sangre que se queda, digamos, temporalmente estancada en la aurícula puede producir coágulos. Se pueden formar coágulos y los coágulos después se disparan. Y en este caso quedó atorado en una arteria cerebral. ¿Bien? Y por eso se ha producido un accidente cerebrovascular. Pero quería tomar esa parte. ¿Cómo se relacionaría el incremento de la presión arterial cuando hay un accidente cerebrovascular? Supongamos que esta persona no fue hipertensa. Las personas que hacen accidentes cerebrovasculares muchas veces cursan con aumento de la presión arterial en ese momento. ¿Por qué? ¿Cómo se explicaría eso? Por la manera en cómo se tiene que distribuir a los diferentes órganos. Porque Ya. al haber un problema a ese nivel, la cantidad de sangre que tiene que llegar ahí tiene que aumentar. Ajá. Porque no está llegando correctamente. Muy bien. Entonces, generalmente tiene un porcentaje en cada parte del cuerpo. Entonces, justamente aumentaría porque lo que va a llevar para allá tiene que sacarlo del cuerpo. Entonces está haciendo vasoconstricción Sí, en otros sitios. Muy bien. Pero para hacer vasoconstricción está muy bien tu deducción. Tendría que haberse activado un sistema para dar la orden de vasoconstricción. Bien, solo que el sistema renal angiotensina de los neuronas se demora en actuar. Bien, solo que los vasoreceptores sensan cambios de presión. Y más bien la presión fue la consecuencia de la isquemia. Entonces, otro reflejo que no será vasoreceptor. Quimioreceptor. Bien. Y eso, si no estoy mal, les vino como pregunta del parcial de este ciclo. Bien, esa fue mi pregunta, por si acaso. Bien, porque se los expliqué y les dije que iba a venir. Bien. Bueno, si no nos ha venido, le va a venir al final porque lo he vuelto a ver. Bien, entonces, para recordar, cuando cae la presión arterial, este cambio de presión arterial tenía varios sistemas. El primero de ellos es el reflejo A receptor, por lo tanto hay varios receptores que van a sensar este cambio. Bien, y este vasoreceptor va a enviar la información hacia el bulbo raquídeo, y del bulbo raquídeo se va a integrar la información, y se envía la información a través de los pares craneales. ¿Cuáles? Vago y glosofaríngeo. O sea, el 9 y el 10. Muy bien. Ok. Y por cierto, ¿dónde se encuentran ubicados esos vasoreceptores? Callado de la aorta y En el seno. en el seno carotídeo. Muy bien. Correcto. Lo que sensan es la distensión de la pared de la arteria. Por lo que si hay poca presión arterial, van a darse cuenta que no están siendo muy estirados, van a enviar la información al bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo hay dos zonas de control. Había una zona vasomotora y había otra zona cardioaceleradora. Bien, cardioaceleradora. Ahora, estas dos zonas finalmente se caracterizan porque van a terminar aumentando el tono simpático. En este caso, se aumenta la descarga simpática. Bien, y si aumenta el tono simpático significa que sigue aumentando la descarga de noradrenalina y de adrenalina. Bien, ok. La cuestión es, ¿el tono simpático aumentado generará algún cambio sobre la presión arterial? Vamos a recordar. La presión arterial se determina por la multiplicación de dos cosas, de dos factores. ¿Cuáles serán? Gasto cardíaco por Resistencia vascular periférica. muy bien, resistencia vascular periférica. Y a veces el gasto cardíaco estaba determinado por la multiplicación de Frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Bien. Ahora te pregunto, ¿el simpático tiene algún efecto sobre la frecuencia cardíaca? ¿Cuál es el efecto que tiene el simpático sobre la frecuencia cardíaca? Aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Con qué receptores trabajan para hacer eso? Adrenérgicos. Adrenérgicos, ¿qué más? ¿Qué tipo? Acá, para frecuencia cardíaca específicamente. ¿Beta qué beta? Beta 1. Beta 1. No
nombre completo, beta 1, muy bien, ok. Eso entonces aumenta la frecuencia cardíaca, es un cronotropismo positivo o negativo. Positivo, muy bien. ¿El sistema simpático tiene efecto sobre el volumen sistólico? O sea, sobre la contractilidad. Sí, aumenta la contractilidad también. Eso es inotropismo positivo. ¿Con qué receptores? También beta 1. También beta 1. En ambos casos son beta 1. Bien. Beta 1 para aumentar la frecuencia cardíaca está en el nódulo sinusales. Beta 1 para aumentar el volumen sistólico en el cardiomiocito. Muy bien. Con estos dos aumentados aumenta la presión arterial. Pero además el simpático también modifica la resistencia vascular periférica. ¿Qué tendría que pasar con la resistencia para que aumente la presión arterial? Aumentar. ¿Y cómo aumento la resistencia? ¿Con contracción del vaso sanguíneo de la arteriola o con relajación? Contracción. Entonces sería vasoconstricción de la arteriola. Y esa vasoconstricción de la arteriola se da por el sistema simpático ¿con qué receptores? Receptores alfa. No, nada de M. Acá es receptor alfa. Alfa 1, alfa 1 principalmente. Recuerden una cosa, que el vaso sanguíneo principalmente tiene receptores adrenérgicos, no tiene receptores muscarínicos. Bien, alfa 1. Bien. Entonces, si yo estimulo con receptor alfa 1, voy a generar vasoconstricción. Pero recuerda que esta vasoconstricción con alfa 1 es selectiva, o sea, no ocurre en cualquier parte, ocurre sobre todo de manera preferente en el tubo gastrointestinal y en la circulación renal. Eso es lo que más responden con alfa 1. Bien, y ahí se cumple lo que decía su compañera. Si yo contraigo en esos niveles, le quito sangre a esos lugares y se la puedo imponer hacia el cerebro. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el quimioreceptor? Bueno, que toda esta operación también puede ser disparada cuando ahora lo que baja es el oxígeno. Si baja la concentración del oxígeno en la arteria, eso va a activar algo que se llama quimioreceptor. Y este quimioreceptor, sea central o periférico, va a terminar metiendo su estímulo aquí. Y al final se dispara la misma cuestión. Solamente que iniciado por cambios en el oxígeno, no cambios en la presión arterial. Bien. Ya el sistema renal de gestión de los esteroides lo conocen, pues al revés del derecho. Bien, así que de eso no voy a preguntarles ahorita. Ok, vamos con lo siguiente. Vamos a suponer que este paciente, además de haber tenido un accidente cerebrovascular piña, lanza otro coágulo y ese coágulo se queda en una coronaria y hace un infarto. Bien, está más piña que ustedes buscando que solamente vengan las preguntas de la segunda mitad del ciclo, lo hagan todas. Bien. Así que este paciente, eso no les da risa, yo lo sé. Ese paciente que tiene infarto por miocardio, vamos a suponer que ha tenido un cambio electrocardiográfico que se constituye como una elevación del segmento ST. ¿Con qué concuerda la elevación del segmento ST dentro del potencial de acción del cardiomiocito? ¿Con qué fase? ¿Con qué fase del potencial de acción del cardiomiocito? El cardiomiocito, el cardiomiocito tiene este potencial de acción así. El gatito. ¿Ah? El gatito. ¿La qué? El gatito. ¿Cuál es el gatito? Eso. Ya, pero ¿con cuál de estas fases? Pues esta es la fase 0, la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. ¿Con cuál? Con la meseta es la fase 2, la fase 2, segmento ST concuerda con fase 2. Bien, ok. Se eleva el segmento ST y eso nos hace pensar que efectivamente hay infarto, pero has encontrado esta elevación del segmento S3 en las derivaciones V3 y V4. Entonces quiero que me digas cuál es la cara que se estaría infartando y cuál es la arteria. La cara cardíaca que se estaría afectando. No es la base. No, es la anterior. Tampoco es la lateral. Ya por el cardio va a salir, ¿no? Tampoco es inferior. La anterior. ¿Dónde se colocan pues, los electrodos V3 y V4? Por eso miran hacia la cara anterior. En el examen no van a poder marcar de así, porque o es una o es la otra. ¿Sí? Es cara anterior. Y si es cara anterior, ¿cuál sería la arteria infartada? ¿Circunfleja? No, la circunfleja no. Entonces la coronaria. Descendente anterior o interventricular. Descendente anterior. Que es, por cierto, la arteria que más infarta en frecuencia. ¿Sí? ¿Cuál es? Dijo. Descendente anterior, cara anterior. ¿Sí?
Y si les hubiese dicho que hubiésemos encontrado esta elevación del segmento S3, ST, perdón, que es correspondiente a infarto, pero en derivaciones 2, 3 y AVF, ¿cuál sería la cara? ¿No? Cara inferior. Cara inferior. Cara inferior. ¿Sí? Queda claro, ¿no? ¿Saben por qué cara inferior, no? Porque ahí está un electrodo. Claro, porque están en el pie, pues los electrodos positivos de estas derivaciones 2, 3 AVF están en el pie. Por eso en la clase de gastro, que estoy hablando de cardio, me demoré explicándoles dónde estaba cada uno de esos electrodos. Le dije, de esto no se olviden, porque es justamente lo que nos dice desde dónde se mira, qué cosa es lo que mira. ¿Bien? Ok, para que no se sientan mal, aquí está el resumen. Bien, esa es una tabla del libro Electrocardiografía de Vélez. Bien, sobre todo el que tienen que saberse es el primero, pues ahí está. Infarto de cara anterior localizada. ¿Cuál es la alteración? V3, V4. ¿Qué arteria? Descendente anterior. Si ahora el infarto es del septo, principalmente eso va a ser cambios en V1 y V2. La principal descendente anterior, involucrada. Si el infarto fuera de cara lateral, principalmente las derivaciones que están al lado, pues, o sea, derivación AVL, derivación 1, 5, 6, igual descendente anterior también puede ser marginal anterolateral de la circunfleja. Si fuera infarto de cara inferior, si fuera infarto como el que acabamos de poner ahorita, está pues 2, 3 AVF, ¿quién es el que está perjudicado? Sobre todo coronaria derecha o a veces la circunfleja. Y también hay infarto posterior, infarto ventricular derecho, ya, pero por lo menos todos los anteriores sí tienen que saberse. Vean estos primeros 4. ¿Sí? Así que ya, ahí lo dejo como para que le puedan tomar fotos y que todo. Bien, eso es del libro de Electrocardiografía de Vélez, para que lo repasen, por favor. Y la última columna es cuál sería la complicación más frecuente. Bien, como consecuencia del infarto de esa cara, de esa arteria. Bien, ok. Entonces, continuamos. Vamos con otro caso. Tenemos ahora un nene de 2 meses y medio de edad, peso, longitud normal para su edad. Ingresa al departamento de emergencia con fiebre, dice que tiene 2 picos de fiebre al día de 39 grados cada una. Presión arterial 96-61. Bien. Tiene un valor de sodio de 165. Su presión está baja, pero su edad. Sodio 165, cloro 130, osmolaridad plasmática 334, osmolaridad urinaria 117. Bien. Exámenes posteriores evidencian bajos niveles de ADH. Le decían administrar un análogo de ADH y con eso se corrige el problema. Entonces, por lógica, ¿cuál es el problema que tiene este niño? ¿Cuál sería el problema con un nombre propio? ¿Cómo? ¿Cómo se llama cuando no tengo ADH? O cuando la tengo y no funciona. Diabetes insípida. Y si ahora nos está diciendo que cuando le ponen el análogo mejora, significa que no responde su riñón o es que no lo produce. No produce su cuerpo, no produce ADH. ¿Cuál es la dosis? No produce, ¿cierto? Entonces es una diabetes insípida central. Ya. Ahora, al margen de eso, bien, que está bien, ya se dieron cuenta. Una pregunta que no está acá en el caso, pero podemos deducirla. ¿Cómo esperaríamos encontrar el volumen urinario de este paciente? Aumentado. Queda claro por qué es aumentado, ¿no? La ADH aumenta la reabsorción, pero si no hay ADH no hay que cosa que absorba. ¿Y dónde actúa la ADH? En el túbulo Túbulo colector. Muy bien. ¿Se une a qué receptores? No, eso es lo que expresa, pero el receptor al que se une, ¿cómo se llama? V2 y aumenta la expresión de aquapolinas tipo 2. Correcto. Bien, ahora sí. Muy bien. Ahora, aprovechemos para ver un poquito de renal. Considerando la presión arterial de este niño que nos ha dicho que está baja, ¿cómo estaría la tasa de filtrado glomerular? Disminuida. ¿Por qué? ¿Por qué? Correcto, pero ¿por qué? Porque no hay mucho. Porque hay mucha. Sí, hay mucha pérdida de agua, ¿no? Ya. Claro, hipovolemia, correcto.
Pierde volumen. A eso quería llegar. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cuáles eran las fuerzas de Starling que garantizan el filtrado? O sea, que regulan el filtrado. Hay tres fuerzas de Starling que nosotros estudiamos a nivel del glomérulo y operan de manera diferente. Hay una que promueve el filtrado y dos que se oponen. ¿Cuál es la que promueve y cuáles son las que se oponen? La presión. Ya, la oncótica, colosmótica o oncótica del capilar, ¿se favorece o se opone? Se opone. Se opone. Porque es para... Muy bien, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman también se opone. ¿Cuál es la entonces la que favorece? La Hidrostática del capilar glomerular, correcto. Muy bien. ¿Cuál de esas tres fuerzas sería la que está entrenada acá? La oncótica depende de proteínas. ¿La hidrostática de cuál? ¿De la cápsula de Bowman o del capilar glomerular? El capilar. Del capilar Porque glomerular. está bajando todo. Claro. Bien. Ok. ¿Se entendió, no? Sí. Y si ahora yo quisiera una condición que me eleve la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Ajá. Quiero que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman aumente. ¿Qué podría suceder? Fibrosis en la cápsula. Descríbelo si no te acuerdas el nombre. Ya, en las vías urinarias, muy bien. Claro, si hay obstrucción de las vías urinarias no va a poder haber flujo urinario. Entonces empieza a acumular hacia atrás. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, aprovechando eso. Habíamos visto que la tasa de filtrado glomerular tenía un valor más o menos constante, de alrededor de 120 mililitros por minuto. Pero para poder mantener constante eso, habían sistemas, por una razón. Porque si la presión arterial, como en este caso, por ejemplo, baja también la presión hidrostática y eso malogra la tasa de filtrado, habría que bajar. Entonces, para no estar fluctuando la tasa de filtrado, nosotros tenemos que jugar con dos arteriolas, con la aferente y con la eferente. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar en este caso? En la tasa de filtrado estamos asumiendo que está baja. Para poder subirla, ¿qué debería hacer mi cuerpo con la arteriola aferente? Vasodilatación. Vasodilatación. Porque de esa manera va a llegar más sangre, más presión hidrostática, más filtración. Y con la arteriola eferente, ¿qué debería pasar? Vasoconstricción. Muy bien. Vasoconstricción. Y ahora, ¿qué agentes, qué ligandos generan vasodilatación de la aferente? Necesito uno nada más. No, angiotensina no. Óxido nítrico. Porque más bien la arteriola, perdón, la angiotensina 2 generaría contracción de esta de aquí. ¿Bien? Eso, muy bien. Y sobre todo, de sobremanera, prostaglandinas. Prostaglandinas, no se olviden, ¿sí? Prostaglandinas. Muy bien. Y ahora, para producir vasoconstricción en el eferente, ¿cuál sería? ¿Qué ligando aumenta la contracción de la arteriola eferente? Angiotensina 2, muy bien. Angiotensina 2, el principal vasoconstrictor. Hay varios más, pero ese es el principal. ¿Sí? Ok. Ahora, para que esto haya sucedido significa que hay todo un mecanismo de retroalimentación. Es decir, cuando cae la presión arterial, además de que se ha activado este sistema y el sistema simpático puede aumentar la secreción de renina, por lo tanto también promueve la formación de angiotensina 2. Cuando cae la presión arterial también hay receptores de estiramiento en las paredes de las arteriolas aferentes. Cuando ellas activan, pueden enviar la señal a las células que producen renina. Y otra vez, hemos activado el sistema renina-angiotensina 2. ¿Bien? Ok, no se vayan a olvidar entonces de esa parte que es también muy importante. Ok. Ok. No lo tengo anotado, pero una pregunta. Si es que la tasa de filtrado glomerular está disminuida, y también hay baja entrega de sangre, bien, hay isquemia renal, ¿cómo podría modificar eso el equilibrio ácido-base? Dime, ¿lo dijiste? No, dilo, ¿verdad? O sea, podríamos estar en acidez
¿Por qué? Está interesante, pero ¿por qué? Porque si no llega la sangre necesaria, no se van a generar las proteínas y todos los componentes que generan que haya un equilibrio en el cuerpo. Ya. Sí, Ok, ese es un punto válido. No va a haber filtración tampoco de ácidos, ¿no? Y eso van a quedar aturados. Bien. ¿Alguna otra razón por la cual podría generar acidosis? Si hay isquemia renal, tampoco hay entrega de sangre al mismo riñón, pues al mismo túbulo. Y los túbulos son los que hacen la secreción también de hidrógeno. Y para eso necesitan oxígeno, porque dependen de bombas. Ah, pero eso puede por el bicarbonato que no podría. Claro, justamente. No va a haber ni secreción de hidrógeno, tampoco se va a poder perder el bicarbonato, y todo eso me va a generar una acidosis. Entonces, en tanto haya isquemia renal, eso podría generarme un trastorno ácido-ácido. ¿Bien? Muy bien. Buena observación. Vamos al tema de gastro, el que tanto les gusta a ustedes. Es el tema que más les gustó, ¿no? Gastro. Nadie le gusta gastro. Bien. A la mayoría, digamos. Bien, entonces se trata de esta persona que es un varón de 21 años que llega a la emergencia porque ha empezado a notar que sus ojos se han vuelto amarillos. Bien, ictericia, muy bien. Dice que ha tenido fatiga y prurito ligero. Por ejemplo, cuando hay ictericia significa que hay acumulación de qué molécula? Puede ser la directa o la indirecta, eso es lo que tenemos que Claro, descubrir. pero ahí dice que tiene un total de 7.6 y es mayor. Claro, correcto. Porque O sea, solo es hasta 2, si no me equivoco. sí, pero en este caso la total está súper elevada. Súper ¿Sí? elevado. Ahora, cuando vemos bilirrubina total elevada, tenemos que saber si ha sido por elevación de la directa o la indirecta. En este caso, ahí lo dice clarito, es la directa la que está elevada. Pero lo que quería llegar es que cuando se eleva la bilirrubina, aparte de haber ictericia, también hay prurito. Por eso es que tiene prurito el paciente. ¿Bien? Aunque es leve. Prurito. Son los puntitos, ¿no? Que te salen. No, es la comezón. Prurito es comezón. Ha notado también que su orina se ha vuelto oscura, es un punto importante. ¿Sí? Después no tiene nada más interesante en la primera línea, en el primer párrafo. En el segundo nos dicen que no tiene fiebre, nuevamente remarcan que tiene ictericia, la presión arterial está en 130/68, signos vitales no normal, no tiene tampoco alteración de acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, por lo menos por la auscultación, aunque sí hay ligero agrandamiento hepático. Encuentran acá transaminasas elevadas, bien, fosfato de alcalina también elevada, lo que hace pensar que hay daño hepático. Albúmina baja, bien, lo que nos hace pensar también que el hepatocito no está produciendo albúmina y por lo tanto el problema es él. Y acá lo que teníamos, bilirrubina total 7.6 está elevadísima, bilirrubina directa 4.6 también está elevadísima. Entonces aprovechamos y preguntamos, ¿cuáles eran causas de elevación de la bilirrubina conjugada o la directa? No, esa sería causa de indirecta. Yo quiero causas de elevación de la directa. Para que haya elevación de la directa o de la conjugada significa que ya se conjugó. O sea, ya pasó por el, por el hígado. Había dos sectores, creo que se Transportadores, ajá. ¿Cuáles serían? los UATP, muy bien, 1A y 1B. Y el transportador MRP2. Bien. Claro, para que salga de la membrana del hepatocito. Correcto, y eso cuando se alteraba me generaba dos problemas, dos enfermedades. ¿Cuáles eran? Dubin-Johnson, muy bien. Rotor, muy bien, perfecto. Dubin-Johnson está relacionado con el transportador MRP2, es el que te permite salir al canalículo Esa es biliar. cantidad y calidad creo que era. Ese es para la enzima, Ajá, claro. para la enzima que hace la conjugación. Ahorita vamos a eso. Bien. Y rotor era en el transportador que hace que el ácido, que la bilirrubina pueda volver a entrar, la bilirrubina conjugada pueda volver a entrar. Bien. Ahora, aparte de eso, aparte de la alteración de estos transportadores, ¿qué otra cosa más podría elevarme la bilirrubina conjugada en sangre? ¿Por qué otra cosa más se podría elevar? Una obstrucción. Muy bien, ¿en Una quién? ¿En obstrucción dónde? en la bilis, ¿no? Claro. ¿En la bilis? No, en el conducto hepático. Ya, en las vías biliares en general. Muy bien, bien, correcto. Puede ser del conducto colédoco, puede ser también vías intrahepáticas, ¿no? Biliares intrahepáticas. Pero la cuestión es que hay alteración en las vías. ¿Sí? Ok, perfecto.
Con eso ya tenemos entonces una idea de cuáles son las causas. Causas de elevación de bilirrubina indirecta. Indirecta hemólisis. Ok, ahora sí, hemólisis, ¿qué más? Anemias. Anemias, ya, ok. Para ser un poquito más específicos, ¿qué clase de anemias? ¿Hemolíticas? Hemolíticas, bien. Muy bien. Leucemia también incluso. Ya también hasta puedo hacer un punto. Normo a regenerativa también puede ser. Ya, ok. Muy bien. ¿Qué otra condición más me podría generar elevación de bilirrubina indirecta? La edad. La edad. No, por el La año. deficiencia de la enzima bilirrutina reductasa. La deficiencia de la enzima bilirrutina. Ya, pero si disminuye la bilirrubina reductada no se formaría bilirrubina. Quedaría bilirrubina. La disminución del albúmina, sí. La disminución de albúmina, eso sí, porque la albúmina Otro, se transporta. hipersensibilidad tipo 2. ¿Cómo? Hipersensibilidad tipo 2, es decir, el IgM Ya. de la madre le afecta al niño, puede ser también hemólisis, ¿no? Claro. Cualquier cosa que nos esté causando hemólisis del grupo rojo en general, muy bien. Eritoblastosis. También entra dentro de esas causas de hemólisis. Muy bien. Policitemia. Ya hasta cierto punto porque hay más cantidad de glóbulos rojos que van a morir. Sí, eso podría ser. Solo que necesitaríamos que fueran más pronto, no solamente que hayan más. Pero no necesariamente está descartado. Y nos falta una cosa que ahora tendría que ver con alteraciones dentro del hígado. ¿Qué problema dentro del hígado me podría generar elevación de la bilirrubina indirecta? Ya, síndrome de Gilbert, muy bien. ¿Qué pasa en el síndrome de Gilbert? ¿Por qué? ¿Qué enzima dice que le falta? ¿Qué enzima es la que está fallando para que aparezca el síndrome de Gilbert? La que convierte en bilirrubina. Ya, la UGT. ¿Cómo se llama la UGT? UDP, glucoronil transferasa. Bien. Algo con transferasa. Está bien, no, está bien, sino que eso ahí suele ser pregunta, y sobre todo el doctor Diego, que es el profesor de ustedes, le gusta preguntar eso. Bien. Ya, la bilirrubina, que ya se formó y es directa, sale por las vías biliares en una condición normal, llegó hacia el intestino delgado. ¿En qué se convierte ahí? En urobilinógeno. Bien. Claro, primero el urobilinógeno. Ahora, la mitad del urobilinógeno regresa a la sangre, la otra mitad se queda en el intestino delgado. El 80% se va allá y el 20% se queda. Lo que regresa a la sangre aparece en la orina como urobilina. Muy bien. Y lo que se queda en el intestino delgado y avanza hacia el colon se convierte en. Muy bien. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, que hay, como en el caso de esta persona, una persona que tiene elevación de la bilirrubina directa, bien, bilirrubina conjugada, y además presenta cálculos biliares que obstruyen las vías biliares, ¿cómo esperaríamos encontrar el color de sus heces? Van a ser más claras, van a no tener color, porque para que haya color tiene que haber existido bilirrubina conjugada que se haya convertido en urobilinógeno que se haya convertido en estercobilina. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Más bien, cuando tienes un exceso de bilirrubina conjugada, esa va a aparecer en la sangre y también va a aparecer en la orina, porque es soluble. ¿Y es oluria? Explica su caso. Claro, eso explica por qué tiene orina de color oscura. Bien, oluria. Bien, muy bien. Ok. ¿Hay otro nombre para eso? Acolia, Elena. Acolia. Dime. El problema también grasas, porque si el paciente no llega de la vesícula no habría relación de los triglicéridos. Muy bien. Si tuviera obstrucción de las vías biliares, habría esteatorrea. Que era justo a lo que queríamos. Claro, porque son heces con presencia de grasa. Bien. Justo, miren este caso que incluye esto que estaba preguntando Derek. Miren, dice: paciente con tumor de células G que produce niveles anormalmente elevados de gastrina, ¿sí? Y ha desarrollado una úlcera duodenal. Además, tiene esteatorrea, presenta almidón no digerido en las heces. Entonces, primero, ¿dónde se encontraban las células G? En el antro del estómago. Están en muchas otras partes, pero sobre todo en el antro del estómago. Y producen gastrina, y la gastrina es una hormona que trabaja uniéndose
al receptor de qué célula? ¿En qué célula primordialmente genera efectos? De lo que nosotros hemos estudiado en este curso. La gastrina. Parietal. Muy bien. ¿Y se une con qué receptor? ¿Cómo se llama el receptor al que se une la gastrina? CCKB. Muy bien. Pero la célula parietal responde no solamente con gastrina, sino con otras dos moléculas más. La histamina y la acetilcolina. La histamina trabaja con qué receptor? H2. ¿Y la acetilcolina? M3. Muy bien, M3. Muy bien. ¿Y alguna molécula que se pueda unir a algún receptor de la célula parietal que disminuya la secreción de ácido no aromático? No, directamente la CCK no. La somatostatina. La somatostatina. Ok. Inhibe, claro. Ahora, miren. En este caso, esta persona tiene un exceso de producción de gastrina. Por lo tanto, tiene un exceso de producción también de ácido. Pero, curiosamente, bueno, no es curioso, pero aparentemente, de forma curiosa, su úlcera no está en el estómago, sino en el duodeno. ¿Por qué la úlcera está en el duodeno? ¿Por qué no está en el estómago? Si el que está produciendo mucho ácido es el estómago. Porque la ácido está a la parte de Ya, te has acercado bastante. Bien. No es que no se estén liberando, se pueden liberar, pero el problema es que no estarían funcionando por la acidez. Pero vamos primero a esto último, que al haber mucha acidez en la luz del duodeno, el duodeno tiene una capa protectora más pequeña que en el estómago, y además se necesita proteger con la secreción de bicarbonato que viene del páncreas y de la vesícula biliar, bueno, y de la bilis. Entonces, si no tengo suficiente bicarbonato para neutralizar todo el exceso de ácido, se va a sancochar ese duodeno. Bien, por eso la úlcera aparece en el duodeno y no en el estómago. Entonces, úlceras duodenales son causas de hiperacidez gástrica. La úlcera en el estómago es causa de otra cosa, es causa principalmente de la pérdida de barrera, exacto, pérdida de barrera protectora, como por ejemplo en el caso del licopeno. Son dos cosas distintas, por si acaso. Más bien en esos casos hay menos secreción de ácido, porque se muere pues parte de las células parietales también. ¿Ok? Ahora, regresando a este caso de aquí, dice que esta persona tiene esteatorrea y almidón no digerido en las heces. Y ahora sí, viene lo que estaba comentando su compañera. Las enzimas pancreáticas podrían no activarse, no trabajar. ¿Por qué? No, no es por falta de la CCK, porque la CCK lo único que hace es estimular que se secrete. Claro, no va a permitir que se active, porque la enzima no funciona en ese pH. Muy bien. Muy bien. Entonces recuerden, por eso esteatorrea, que nos está diciendo que no hay digestión ni absorción buena de lípidos, y aparte tampoco va a haber buena digestión de carbohidratos, por el almidón. La enzima que digiere el almidón desde el páncreas, ¿cómo se llama? Amilasa pancreática. ¿Y cuáles son los enlaces que rompe? Al 1,4. 1,4, nada más 1,4 nada más, solo 1,4. La pancreática. Sí, la amilasa salival y la pancreática solamente rompen el enlace del 1,4. Nada más 1,4. ¿Cómo se no rompió? Otra enzima, que es una que está en el borde del cepillo. Bien, pero el páncreas no. El páncreas solamente alfa 1,4. Y ha sido pregunta del examen nacional de medicina, así que recuerden. Bien, alfa 1,4, correcto. Ahora, ya para cerrar, recuerden que para que haya esteatorrea, entonces eso nos está reflejando que no hay, o bien no hay digestión, o bien no hay absorción, o ninguna de las dos. En este caso la absorción también podría estar alterada porque yo tengo daño en la mucosa. Y si no tengo buena mucosa tampoco puedo absorber. Y además de eso, para hacer digestión necesito a las sales biliares, pero también necesito a la lipasa. En este caso lo que está fallando es la función de la lipasa. Bien, pero podría ser que falle las sales biliares en otra ocasión. Por ejemplo, me quitan la vesícula biliar, ya no secreto concentradas sales biliares, hay, pero más diluidas. Bien, y así sucesivamente. Entonces siempre analicen ese aspecto. Muy bien. Lo último, somatostatina. Si administramos somatostatina, ¿qué efecto tendría esto en el paciente potencialmente? Inhibiría la secreción gástrica de manera directa e inhibiría también la secreción de gastrina. Bien. Digestión de Correcto. Habría mejor digestión porque ya no habría tanto ácido que evite la actividad de las enzimas pancreáticas. Muy bien. Vamos a lo último. Espero que se acuerden de cómo se interpretan las espirometrías. Espero que se acuerden.
¿No se acuerdan? Yo sí sabía mucho de eso, pero... Vamos a ver directamente esta parte de acá porque quiero que interpreten sin mirar lo que está arriba. Entonces, ahí tienen la espirometría de una señora que tiene su historia que está arriba, ahorita la vemos. La curva que tiene puntitos, bien, es la normal. Y esta otra es lo que ha obtenido ella, ¿sí? Entonces vamos a ver en función a estos valores qué clase de patrón espirométrico tiene. Restrictivo, ok. Primero, ¿cuál de estos tres parámetros es el que miramos para saber si hay restricción o no? De estos tres. Este no. Este, capacidad vital forzada. Este, muy bien. ¿Cuál es el valor normal de la capacidad vital forzada? Mayor o igual al 80%. Está en 58. Entonces es el patrón restrictivo. Ahora, si quiero saber cuál es el que me dice patrón obstructivo, si quiero saber si hay obstrucción o no, ¿cuál miro? La relación o la división. ¿Cuál es el valor normal de esta relación? 70, mayor o igual a 70. Está normal. ¿Ok? Ojo, el volumen expiratorio forzado de primer segundo un patrón restrictivo también está bajo, mira. Pero por eso tienes que tener cuidado, porque la interpretación de la espirometría es primero, bueno, puedes empezar por donde quieras, pero usualmente empezamos por capacidad vital forzada para ver si hay o no restricción, y después vemos la relación para ver si no hay obstrucción. Bien, y después, si es que hay obstrucción, recién miramos a este de aquí, al BEF1, para saber qué es tan severo. Pero si no, no lo mires porque te vas a confundir. Si tú mirabas la capacidad vital forzada y después mirabas este de aquí y dices, hay obstrucción, bueno, eso ya era para volver a verlo en el próximo ciclo porque es clásico error, ¿sí? Ya sabes, ¿sabes? El BEF1 lo miras cuando ya sabes que hay obstrucción, ¿sí? No te confundas. Muy bien. Y ahora en el gráfico se puede confirmar esto, pues acá estamos. Recuerda que el patrón restrictivo tiene la característica de que siempre termina antes. Y de forma normal, pues, y suele ser más chiquito también. Bien. Ok, vamos a la siguiente espirometría. Bien, igual, vamos a ver. Espera, antes de eso. La historia anterior. Era una mujer que tiene problemas articulares y tiene finalmente infiltración pulmonar difusa. Lo que pasa es que tiene artritis reumatoide, bien, que es una condición autoinmunitaria donde hay bastante inflamación y eso ha generado un patrón fibrótico, bien, fibrosis pulmonar, por eso es un patrón restrictivo, bien. Ya, ahora sí con este de acá, mirando la curva y mirando los datos, ¿qué opinan ustedes? La línea punteada nuevamente está de acá, es la normal. Estas dos son las que le han medido a él. Esta de aquí sería la primera y esta acá es la segunda. Obstructivo. Ya, ahora les pregunto una cosa, porque en un salón me dijeron esta de aquí, la primera, es un patrón mixto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es mixto o no? No. ¿Por qué no es mixto? Porque tiene que estar... ¿Por qué no es mixto? Muy bien, la capacidad vital forzada en el mixto, que tiene componente restrictivo, acaba antes, o sea, debería acabar acá. No, pues acaba normal, así que no puede ser mixto. ¿Sí? Ok, vamos a confirmar que es obstructivo. Miren, otra vez, capacidad vital forzada, 91%, o sea, no, mayor 80, normal. La relación está en 50 hacia obstrucción. Y ahora recién miro este de aquí para saber qué tan severa es la obstrucción. Ok. Ya sé que es un patrón obstructivo, pero tengo que saber si es reversible o irreversible. Por lo tanto, tiene que ser sometido a una prueba de broncodilatación. Usualmente hacemos la broncodilatación con ¿qué? Salbutamol, que es un agonista beta-2 adrenérgico. Ya, perfecto. Pero no sé, se nos acabó los agonistas beta-2. No tenemos. ¿Con qué broncodilatamos? No tenemos agonista beta-2, se acabó. No, también había. Claro. No, las catecolaminas son agonistas seguros. Ya no puedes utilizar nada que esté relacionado con receptor beta 2, porque no tienes pues agonista beta 2. No tienes fármacos, ya. Anticolinérgico de qué tipo? M 1, 2, 3, 4, 5.
3. M3. Antagonistas colinérgicos, M3. Antimuscarínicos, M3. Bromuro dipatrón. Bien, por ejemplo. También se utiliza como broncodilatador. Ya, ahora, le han hecho la prueba de broncoilatación. ¿Cuál de estas tres es la que tengo que verificar si mejoró o no mejoró? No, ya, pero ¿cuál de estas tres? El primero, el BEF1, este de acá. ¿Y cuánto debe cambiar? Más del 12%. 12%. De 54 a 78 es patrón reversible. Bien, el contra reversible. Ya no te olvides, ¿ah? Sí. Este de 54 a 78 se puede cambiar un montón. Bien. Ya, el ojo, este de acá. Ya te doy cuenta que es un mixto. Bien. Ya, aquí sí está todo bajo. Pues mira, la capacidad interna forzada está baja, la relación está baja, y el BEF1 también está bajo. Le hago la prueba de broncoilatación, nada, no mejora poquito. Mejora 2% nada más. Bien. Antes de irnos, porque también he visto que en la práctica nos van a preguntar, en intoxicación por organofosforados. Priman manifestaciones. ¿En qué momento fundaste? Ocupa el lugar del receptor. No. ¿De qué receptor? M3. ¿Solamente M3? Todos los muscarínicos. Muy bien, está bien. Es un antimuscarínico. Significa entonces que en la intoxicación por organofosforado yo tengo un exceso de actividad de todos los receptores colinérgicos, todos, o sea, nicotínicos y muscarínicos. Antes de que te vayas, dame una manifestación de un exceso de actividad de receptor nicotínico. Te lanzaste, por eso no me dejas terminar. Nicotínico. No, nicotínico. Es cerebral. Fasciculaciones. Muy bien. Ahora vamos con las manifestaciones muscarínicas para que te vayas tranquilo. Vamos primero en orden. Pupilas. Miosis con receptor M3. Muy bien, bajamos. Vamos a glándula salival. Muy bien, con el receptor. ¿Con qué receptor? M3 también. M3, bajamos a los bronquios. El músculo liso del bronquio va a estar contraído o relajado. Broncoconstricción, y ahorita lo acabamos de comentar. Con receptor M3 también. ¿Okay? Vamos a la secreción de moco en la vía bronquial. ¿Va a haber más secreción o menos secreción? Más, broncorrea. Receptor también M3 otra vez. Vamos ahora a tu corazoncito. ¿Qué va a pasar en tu corazoncito? Bradicardia, receptor M2. Vamos al tubo gastrointestinal, al músculo liso del tubo gastrointestinal. Puede haber vómitos y diarrea. Entonces va a haber aumento del peristaltismo. También sería receptor M3. Y vamos a la vejiga urinaria. ¿Hay continencia o incontinencia? Incontinencia. Entonces hay contracción también del cuerpo del detrusor, receptor M3. O sea, todos son M3, M2, así que muscarínico, correcto. Así que ni metas 1, 4 o 5, porque esos no están, pues no para nuestro curso. Para Morfo 4 sí. O es 2 o es 3. M3 y M2 el corazón. Sí. ¿Solo pasa M3? Bien, Yo voy a hacer una